Política, seguimos hablando de política porque el ambiente está bien cargado de la política, cambio de gabinete, también la votación hoy día de la idea de legislar en la Cámara de Diputados sobre el megaproyecto del gobierno de José Antonio Kast. Estamos al teléfono con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. ¿Qué tal, senador? Muchas gracias por recibir este llamado. Buenos días, senador. ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarlos. ¿Qué le parece primero el cambio de gabinete? Obviamente, y además usted de la zona sur del país, así que también con una preocupación particular por el tema de seguridad y la gestión desde ese ministerio, me imagino. Mire, yo creo que el presidente de la República, cuando accede al poder, naturalmente tiene un programa y un diseño. Y su primer desafío es elegir bien el elenco que lo va a acompañar para implementar, digamos, ese programa. Entonces, aquí hemos tenido... Yo creo que un primer problema de la elección del elenco que tiene que implementar ese programa, esos objetivos que tiene el gobierno. Ahora, para ser justo, esto no es solo de este gobierno, también le ha pasado a otros gobiernos que eligen mal su diseño, o su elenco, perdón. Y entonces, claro, fue clarito esto y la virtud fue que el presidente tomó rápidamente la decisión de hacer este cambio, porque todo el mundo lo veía venir y así lo experimentamos nosotros en el Senado, por lo menos con una de las ministras que iba al Senado en función de su tarea como ministra. ¿Qué le pasó ahí en la interacción con la ministra de Seguridad? No, demostraba que efectivamente, digamos, era una apuesta haber colocado una profesional experta en derecho penal, en derecho procesal penal más bien, en un tema de seguridad que es un intangible distinto, diferente, un tema político, absolutamente, digamos, que no tiene nada que ver con las funciones que hace un fiscal. Entonces fue una apuesta fallida. ¿Qué le parece en todo caso lo que sucedió ayer en la mañana en Temucuicui y las acciones que han estado, que no son necesariamente del Ministerio de Seguridad, porque son procesos que vienen hace mucho tiempo, digamos, pero quería aprovechar también de ver su mirada, habiendo trabajado tanto tiempo en la temática mapuche? Bueno, es un tema puntual porque en Chile hay muchos prófugos, partiendo por Galvarino Parabolaza, digamos, también un tema muy mediático, y aquí fue la Fiscalía, tal como lo dijo la Fiscalía, lo dijo el fiscal subrogante, sí. Diciendo, esto lo hicimos nosotros, digamos, con la BDI y el resto de la fuerza. El ministerio se enteró después de eso. Entonces eso significa que es un tema que se cumplió, digamos, con los códigos de procedimiento penal y se hizo esa detención, digamos. Pero yo no extrapolaría eso como un triunfo político del Ministerio de Seguridad o del gobierno, una cosa, digamos, que ocurre todos los días en Chile, digamos. Oiga, saliendo del cambio de gabinete, estábamos conversando con el senador Luciano Cruzcoque y ¿ya? Él está confiado, es bien optimista respecto que se va a poder conversar en el Senado, que se pueden llegar a acuerdos, que el gobierno se va a allanar a cambios que podrían satisfacer a usted y a los senadores del PS. ¿Usted es tan optimista al respecto? Mire, yo espero que el gobierno no vuelva a cometer el mismo error de procedimiento que hizo en la Cámara, con un proyecto muy complejo, grande, importante. Simplemente quiso pasar máquina, colocó discusión inmediata, no se escuchó a nadie, no hubo diálogo institucional. Yo espero que no cometa ese error en el Senado, porque bastaría ese procedimiento para que uno se sienta ofendido de cómo se tramitan las cosas. Yo nunca había visto un experimento de los años 90 en que yo partí como diputado, que viniera un gobierno y simplemente quisiera pasar y arrasar, digamos, sin escuchar. Yo creo que eso es un error de procedimiento. Se quiebran las confianzas y se crea un clima como el que hemos visto estos días. Yo espero que en el Senado llegue con la debida cautela, la prudencia necesaria para entender de que esta es una cuestión institucional por el bien del país. Y vamos a estar dispuestos, por supuesto, a conversar, a escuchar y a buscar los acuerdos. Pero eso parte por el gobierno, porque el Poder Ejecutivo, los proyectos de ley, es el que la lleva, el que tiene tal puntapié inicial, el que tiene las urgencias, el que dirige el procedimiento de una ley. Ahora, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Discutir antes de votar la idea de legislar? Porque si ustedes votan contra la idea de legislar, hasta ahí llega. Entonces, el periodo previo a la votación de la idea de legislar va a ser tanto más clave como el periodo posterior a la idea de legislar, ya cuando entre en la letra chica. ¿Cómo lo ve eso? Bueno, justamente la votación de la idea de legislar es examinar las ideas matrices del proyecto. Entonces es una discusión muy importante porque el gobierno tiene oportunidad de decirle, en este caso a los senadores, mire,
estas son las ideas fundamentales, esto es lo que yo quiero, estos son mis objetivos, esto es lo que pretendo, estos son los efectos, todo en general, sin entrar en la cosa particular de cada artículo. O sea, la política que quiere implementar el gobierno con su proyecto. Y ahí se produce una muy buena discusión donde es posible precisar algunas cosas. Y después se vota entonces la idea de legislar, donde los parlamentarios decimos sí, ok, estamos de acuerdo en legislar sobre esta materia. Ya, pero ahora con lo que tiene el gobierno... Por eso que es muy importante, digamos, esa etapa previa de parte de la gestión legislativa que tiene que hacer en su diseño el gobierno. Claro, pero le digo, con lo que tiene la carpeta el gobierno hoy día, ¿estarían dispuestos a la idea de legislar o no? Bueno, nosotros nos hemos formado una opinión en base al proyecto mismo y en base a lo que pasó en la Cámara. Entonces, naturalmente, nuestra disposición en este minuto, tal como están las cosas, es a rechazar la idea de legislar. Ya. Por lo menos yo estoy hablando por mí, digamos, y por la DC, digamos. Pero el gobierno tiene todavía la oportunidad de decir, mire, nos equivocamos en este diseño, porque esta es como una estrategia del fútbol, es decir, cómo yo encaro este partido y meto goles en el arco contrario y evito que me los metan en el mío. Tiene que hacer un diseño estratégico de cómo sacar adelante su proyecto. Entonces estamos atentos en el Senado a ver cómo va a llegar el gobierno, con qué diseño va a llegar. Ahora, en el día de ayer la Democracia Cristiana y se atribuye, digamos, a los senadores, a usted y a sus otros dos colegas senadores de la Democracia Cristiana, un rol fundamental en haber conseguido que la Democracia Cristiana en el día de ayer decidiera no abrirse ni siquiera a la idea de legislar en la Cámara. Bueno, yo fui efectivamente ayer a un desayuno con los diputados, pero fueron los diputados los que tomaron la decisión, digamos, el mérito es de los diputados. Uno aporta elementos de juicio, pero son ellos los que decidieron y me parece muy bien, digamos. Oiga, y cuando ustedes dicen el gobierno tiene la oportunidad de dialogar, ¿qué pedirían ustedes para que el proyecto saliera a flote? ¿Qué es lo que ustedes consideran esencial que el gobierno cambie del plan que tiene, o como se dice en buen chileno, qué prenda tiene que soltar el gobierno para que usted apruebe la idea de legislar y nuevamente se allanen a un posible acuerdo del proyecto megaconstrucción? Es que mire, la forma y los procedimientos son fundamentales. Si el gobierno llega al Senado pidiendo discusión inmediata, bueno, parte mal, digamos, porque con eso te dice, mire, usted tiene 6 días en todas las comisiones para despachar esto. Todos los proyectos se conversan. Si llega con eso, partió mal. En el Senado yo creo que va a tener un problema. Se va a discutir en una comisión o en las comisiones pertinentes. Vamos a poder invitar al Consejo Fiscal Autónomo, a los organismos pertinentes como el Banco Central y otros. Vamos a poder traer especialistas, escuchar economistas de distintos tipos. Vamos a tener eso central que el gobierno lo despeje. Pues si él quiere pasar máquina allá en el Senado, va a cometer un gran error en su diseño, en su relacionamiento con nosotros. Eso es lo primero. Después vamos al fondo, vamos viendo de qué estamos hablando. Estamos hablando de rebaja del impuesto, integración del sistema tributario, invariabilidad, ganancias de capital. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que verlo en su mérito, cada cual de las propuestas del gobierno que contiene este proyecto. Uh-huh. ¿Y ahí es el rol del ministro Quirós el determinante, o cree que los ministros políticos son los que podrían allanarse a algo como lo que usted está planteando? Mire, yo creo que es un error cuando el gobierno dice, mire, este proyecto, aquí la palabra final la tiene tal ministro, por muy importante que sea Hacienda. Esta es una mezcla entre cosas técnicas y cosas políticas. Entonces, ambas cosas es fundamental. Lo digo de otra manera tal vez. Siempre el gobierno tiene que tener un número 10, parodiando al fútbol de nuevo, alguien que conduzca, que dirija, y que vaya colocando las piezas de ajedrez de tal manera de ir teniendo una convergencia virtuosa, en este caso con el Senado. Entonces, yo estoy diciendo algo que es elemental en política, en este caso, tiene que haber una voz política y una voz técnica. La voz técnica la tiene el ministro de Hacienda, y la conducción política yo supongo que está el comité político, el ministro del Interior, en fin. Y de esa manera, digamos, con esa mezcla, tú puedes avanzar en una corporación como es el Senado. Ya, entonces estamos expectantes
senador, respecto del procedimiento del gobierno, que va a ser el primer filtro para que ustedes apoyen o no apoyen, y luego van a entrar en el detalle de las propuestas que tiene el gobierno. El gobierno es difícil que doblegue su idea del impuesto primera categoría y del sistema integrado, ¿no? ¿Ustedes estarían dispuestos a negociar eso? Es que mire, digamos lo siguiente, en la integración del sistema, el 86% de las empresas en Chile que son pymes ya tienen sistema integrado. Aquí estamos hablando del 14% de las empresas más grandes del país que quieren integrarse. Pero integrarse significa que tomar una decisión de que aquí van a pagar impuestos las personas naturales y las empresas no pagan impuestos. Porque el impuesto a la empresa significa un crédito de la persona natural cuando paga el global complementario. Entonces conversemos de eso, pues. De eso estamos hablando del 14% de las empresas más grandes del país que quieren el sistema integrado. Y la mayoría de los países de la OCDE tienen sistema desintegrado. Y también Estados Unidos tiene sistema desintegrado. Entonces no es la última panacea eso. Pero yo estoy llano a escuchar al ministro de Hacienda, a escuchar los argumentos políticos. Jamás me voy a cerrar a eso. Pero cada cosa tiene su mérito y sus matices, ¿no? Senador Francisco Buenchumilla, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Gusto saludarlo. Muchas gracias. Chao. Buenos días. Muchas gracias. Chao, chao. 8:44 minutos.